Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están viendo, a toda la audiencia de la comunidad de Deporte UNAM y a todos los que están presentes el día de hoy acompañándonos en uno de los ciclos más, un ciclo más de Psicología del Deporte, como todos los viernes a las 10 de la mañana con nuestros colegas y compañeros del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte y del CAPIDE, del Centro de Atención en Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Yo soy Raúl Martínez, para los que no me conozcan y para cualquier persona que en su momento le interese saber un poquito más al respecto de psicología del deporte. Soy psicólogo dentro del grupo de intervención que trabaja para el deporte universitario aquí en la UNAM. El día de hoy, como parte del ciclo que presentamos relacionado con las estrategias psicológicas para la integración de equipos deportivos, hablaremos de un tema que es de suma importancia, sobre todo para el deporte universitario, principalmente para los deportes de conjunto, aunque también aplica para los deportes individuales, que también llegamos a tener momentos en donde en los deportes individuales hay cierta camada de generaciones que van creciendo de manera conjunta y al final del día tienen buenos resultados deportivos, un buen crecimiento por el mismo hecho de estar compitiendo y estar entrenando de forma conjunta. Enfocados principalmente el día de hoy más hacia los deportes de conjunto, hablaremos sobre estos recambios generacionales que llegan a suceder. ¿A qué equipos nos referimos? Nos referimos a equipos, por ejemplo, de fútbol asociación, de básquetbol, de voleibol, de rugby, de béisbol, de handball, de fútbol rápido, entre muchos otros deportes de conjunto que podemos llegar a tener. Inclusive los deportes de Ultimate Frisbee, entre otros. ¿Cuáles son las características en general de los deportes de conjunto? Los deportes de conjunto, como bien lo menciona la palabra, depende de que cada uno de los miembros aporte una acción para el éxito o los resultados del colectivo, o los resultados del grupo. Eso implica que cada situación que nosotros llegamos a presentar, en la medida en la que hay una mejor coordinación, un mejor trabajo en equipo, un mejor entendimiento, se pueden conseguir mejores resultados, se pueden hacer jugadas más interesantes, se pueden tener un mejor entendimiento y empatía dentro del grupo para poder conseguir los objetivos deportivos que se plantea una generación. ¿Cuál es el tema con esto? Que entre más se trabaje en conjunto, mejores resultados se tendrá. Eso es lo esperado, eso es lo que todos queremos. Sin embargo, no siempre tenemos la oportunidad de tener grupos que lleven un proceso en donde hayan trabajado y hayan logrado coexistir durante varias temporadas para poder llegar a su óptimo desempeño deportivo. Es entonces que a eso nos referimos con esta parte del contexto dentro del deporte universitario. Los jugadores tienen un ciclo de vida deportivo académico limitado y además las salidas anuales de atletas por egreso, prácticas, intercambios y otras razones generan cambios generacionales continuos. Nuestro objetivo del día de hoy es analizar cómo estas transiciones afectan al equipo y cómo gestionarlas eficazmente. Es decir, de estas características que les acabo de mencionar, ¿cuáles son las estrategias o las formas que podríamos llevar a cabo para tener un óptimo desempeño deportivo o un óptimo crecimiento dentro del grupo? Aquí hago una pausa para mencionarles y compartirles una historia y una anécdota con relación a mis inicios como psicólogo del deporte. Ya hace 10 años que empecé a trabajar con equipos deportivos y mi primer equipo con el que trabajé fue un equipo de básquetbol de aquí de la universidad. En nuestro primer año clasificamos a un nacional con un equipo muy joven, con una generación de chavos que estaban entre su primero y su segundo año. De hecho, la tesis de licenciatura que llevo a realizar, ahí muestro esa estadística con relación a que el 67% de ese grupo era un grupo que estaba entre su primero y su segundo año. Es decir, que era un equipo joven, que era un equipo relativamente novato. ¿Qué es lo que implica esto? En su momento, cuando competimos en el nacional y terminamos el nacional y termina nuestra participación en la etapa en la que terminamos, el entrenador me dice, ¿cómo le hacemos para hacer que se acelere el proceso de maduración del grupo? ¿Cómo le hacemos para hacer que este miedo o esta novatez, esta falta de experiencia, la podamos reducir al máximo o al mínimo en este caso,
la podamos reducir y podamos el siguiente año aspirar a conseguir muchos mejores resultados deportivos que los conseguidos el día de hoy. En ese entonces, era mi primer año como psicólogo del deporte, tenía yo también muchas dudas con relación a justamente esa parte. ¿Cómo le hacemos para que un deportista que normalmente le tomaría 3 o 4 años tener un grado de maduración importante, cómo lo reducimos a que sea en un año o 2 años ese proceso de madurez? En muchos casos es complicado por factores de la edad, por factores de la maduración psicológica que tiene cada deportista. En muchos casos, a lo mejor incluso hasta por la falta de experiencias en diferentes escenarios. Pero también es cierto que sí hay, hoy en día les puedo compartir, que sí hay escenarios que podemos prevenir y que podemos facilitarle al deportista para que pueda acelerar un poco ese proceso de maduración y al final del día llegue a tener un crecimiento ligeramente más acelerado y reducir un poco los tiempos en los que llevan a cabo ciertas responsabilidades o toman ciertos roles dentro del grupo. Ahí es que empezamos a hablar al respecto de qué es un recambio generacional. Un recambio generacional se refiere a la salida simultánea o escalonada de jugadores clave, es decir, aquellos que son titulares, que son líderes o que son capitanes en este caso. Cuando, cuando tenemos estos recambios generacionales, por lo regular, vamos a suponer que en un equipo de básquetbol, un promedio de los 12 jugadores que suelen estar convocados para un partido, solamente juegan 5 dentro de la cancha. Vamos a suponer que 4 de ellos son los jugadores titulares. Si tenemos un grupo en donde 4 de los titulares termina su proceso deportivo y sale del equipo, entonces vamos a tener un siguiente torneo, una siguiente temporada, solamente a un jugador que jugó de titular a lo largo de toda la temporada y los otros 4 van a ser jugadores que si bien probablemente tengan experiencia y hayan tenido minutos y participación, no tendrán la misma experiencia que haber sido titulares a lo largo de todo ese año. Entonces ahí ya empezamos a tener cambios en el rendimiento deportivo y en la dinámica del grupo. Saldrán capitanes, saldrán aquellas personas que son líderes, saldrán aquellas personas que tenían un cierto rol o una cierta responsabilidad. Las responsabilidades también es muy importante que se sepa que se tarda un cierto tiempo en asumirlas. Un líder dentro de un equipo deportivo y sobre todo en un equipo universitario requiere que se le asigne esa responsabilidad, que la entienda, que la asimile, que la asuma y que se sienta cómodo con esa responsabilidad. Y para todo eso requiere un cierto proceso de habituación. Para algunas personas será más natural y será más fácil porque estén más acostumbradas a tener responsabilidades dentro de cualquier escenario de sus vidas y para otras personas será incómodo, será algo que no necesariamente gusten de hacer. Les pongo otro ejemplo. En otro equipo que llegué a tener, teníamos 2 capitanes dentro del mismo equipo. Un capitán que era novato, pero que asumía muy bien su rol de liderazgo, y otro capitán que era un líder por el trabajo, por la disciplina, por el tiempo, la antigüedad dentro del grupo, pero era un líder que no le gustaba eh, hablar con el grupo, llamar la atención, confrontar a los jugadores eh, y generar límites o dinámicas dentro del grupo. Entonces, era un líder o un jugador que si bien tenía el rol asignado, no necesariamente lo asumía y no necesariamente se sentía cómodo con esa responsabilidad. Para que él se sintiera cómodo con esa responsabilidad, le tomó aproximadamente 6, 7 meses para poder asumir ese rol de liderazgo, porque él prefería ser líder jugando, ser líder con su experiencia, ser líder con su rol como jugador, pero no tanto así con confrontar a los jugadores, con la dinámica del grupo, con el día a día, con la disciplina diaria, con el equipo, etcétera. Entonces, es un ejemplo también de cómo puede llegar a afectar también los roles de liderazgo si no se asumen y no se aceptan adecuadamente dentro de un equipo, ¿vale? Am, Otras situaciones que suceden en los recambios generacionales. Cada año o cada ciclo escolar, como van a existir estos cambios, hay una necesidad constante de estarse reestructurando y de estarse reconstruyendo. Todos los grupos, cada temporada, tienen una nueva
una nueva forma de dinámica, una nueva dinámica interna, una nueva dinámica grupal. Eso es normal, llámese equipo amateur, deporte juvenil, de Olimpiada Nacional, deporte universitario, deporte profesional. Y están en constante cambio y el asumir estos roles es una dinámica constante. Y al final del día, como todo sistema, cuando una parte falta del sistema, el sistema al equilibrio, tiende a reestructurarse de manera casi natural. Entonces, esa es una necesidad de organización y de equilibrio que tienen todos los grupos. ¿Qué es lo que pasa cuando existe este cambio generacional? Se pierde la experiencia de los jugadores que tenían mayor experiencia. Dentro de la experiencia también la cohesión táctica, es decir, el entendimiento que tienen los jugadores con relación a las posiciones que tienen. Llámese rugby, llámese béisbol, llámese fútbol. Por lo regular suele disminuir el rendimiento colectivo de forma temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo habíamos mencionado anteriormente, en este proceso de curva de aprendizaje, mientras se está volviendo a equilibrar la dinámica del grupo, vamos a tener un ligero descenso en el rendimiento para volver a incrementar el rendimiento deportivo por el entendimiento de todos. Y suele haber esta inestabilidad en los roles y el liderazgo dentro del grupo. Es decir, que, como les mencionaba, muchos jugadores que no tenían responsabilidad ahora van a tener que tener ciertas responsabilidades y los que la tenían y ya salieron, se va a perder en ese momento. Entonces, habrá quienes se sientan cómodos con eso, habrá quienes no se sientan cómodos con eso. Inclusive dentro de las teorías y dentro de los presupuestos con relación al liderazgo, muchas veces decimos que tenemos líderes asignados o designados y líderes internos o líderes ocultos. En ocasiones le llamamos los psicólogos del deporte. Entonces, los líderes designados son aquellos que imponemos, ya sea dentro de una empresa, ya sea el entrenador que, que decide quién le toca cierta participación dentro del equipo. Pero en ocasiones puede que haya otros líderes que no están designados explícitamente pero que suman muchísimo con relación a las acciones o responsabilidades que tienen dentro de la cancha, dentro del campo, dentro de su equipo. Mm, Estos liderazgos, además de que se están asumiendo, mm, tienen un cierto tiempo para poderse estabilizar dentro de un grupo y para que todo el equipo lo, lo reciba. ¿Cuál es otra situación muy particular de los deportistas universitarios? Mm, Prácticamente cada semestre y cada año vamos a tener una alta rotación, porque así como entran muchos estudiantes, salen muchos estudiantes. Terminan sus carreras deportivas, terminan sus carreras académicas, ya no les da la edad necesaria para poder participar en ciertas competencias. Yo por mí encantado, si me vuelvo a meter a estudiar, yo por mí encantado de participar y seguir compitiendo a mis 30 años, pero ya no es algo que sea viable, que sea una situación que esté reglamentada o que esté permitida, ¿no? Entonces, estas características pueden estar cambiando dependiendo de los torneos en los cuales se participa, de las mismas restricciones de la universidad. Hay asociaciones o torneos que te permiten, ok, puedes participar hasta los 25 años, pero no puedes haber jugado en esta liga más de 5 años seguidos, ¿no? O si quieres jugar un sexto año, tiene que ser haciendo un posgrado o una especialidad. Entonces, o una maestría. Entonces, si no cumples con esos requisitos, si el deportista no quiere seguir estudiando, o si el deportista quiere terminar rápido su carrera universitaria para entrar a la vida laboral, pues eso va a afectar indirectamente la estructura del grupo y toda la estabilidad que puedan llegar a tener. Otra muy importante. El deporte universitario es muy distinto al profesional, requiere más tiempo para poder tener un proceso de maduración, principalmente porque la principal actividad a la cual se dedican los deportistas no necesariamente es únicamente el deporte, es también muy importante y tiene un peso muy grande la vida académica dentro de un deportista universitario. Entonces, tanto los procesos de aprendizaje van a ser más lentos,
como la cantidad de tiempo que pasa el equipo entre sí es menor, mm, como que también el tiempo destinado a entenderse, a convivir, a interactuar, a tener experiencias entre sí, va a ser más limitado. Entonces, eso hace que consolidar una base a lo largo de una temporada sea más lento ese proceso y para poder tener un equipo, un grupo fuerte, requiere varios años para poder consolidarse. Entonces, eso lo he platicado con varios de los entrenadores, principalmente de fútbol, con los que trabajo actualmente, de varonil y femenil. Y es lo que me comentan. De repente tenemos generaciones muy buenas que vienen juntos desde la preparatoria, desde la etapa de media superior. Y entonces fueron buenos en media superior y fueron compitiendo y creciendo juntos 3 años y llegan a la universidad y hay 5 o 6 jugadores que son novatos, pero empiezan a tener minutos desde su primer año y en segundo año se empiezan a consolidar en el equipo. Para su tercer año ya son jugadores titulares y entre el tercero y cuarto año empiezan a conseguir resultados deportivos más altos o más aspiracionales. Y el quinto año salen de su universidad y salen de la carrera y se van a la vida laboral. Algunos extenderán su proceso un año más, por mucho 2 años más, y será el momento de irse, será el momento de despedirse del equipo. Entonces, eso hace que cuando sale esa mayoría de jugadores, se tenga que esperar otros 3 o 4 años para tener otra base de jugadores dentro de un equipo deportivo. ¿Qué es importante en el rol de liderazgo que tiene un deportista universitario? Los líderes estudiantes deben equilibrar la vida académica con la vida deportiva. Hay una frase muy común en el deporte universitario que dicen que en el deporte universitario, que cuando eres estudiante deportista, eh, en ese orden es que tienes tus prioridades. Es decir, que primero está la escuela y después el deporte. Y en la mayoría de las familias y en la mayoría del contexto social y cultural mexicano, la prioridad siempre va a ser la escuela. Serán pocos los casos en donde el tema académico pase a segundo plano dentro de las familias mexicanas, dentro de la ciudad, dentro del deporte universitario porque la prioridad, por lo general, para las personas que son estudiantes, es estudiar una carrera universitaria para titularse, tener una profesión y poder conseguir un trabajo con relación a la profesión. Y el deporte universitario, aunque hay sus excepciones, la mayoría no pretenden dedicarse al deporte por el resto de sus vidas. No pretenden ser deportistas a sus 30 años, los deportistas profesionales, no pretenden vivir del deporte, no pretenden que su profesión, una vez que terminan su vida deportiva y académica, seguir trabajando en el deporte, pero ahora como árbitros o entrenadores o fisioterapeutas o psicólogos deportivos. La mayoría de los casos no es la prioridad o no es el punto central de ser estudiantes deportistas. Entonces, este equilibrio que tienen que tener para poder rendir de forma sobresaliente tiene que ser bastante equilibrado. Y por lo regular, aquellos deportistas que son buenos en el tema académico suelen ser buenos deportistas por la parte de la disciplina y viceversa. Aquellos que son deportistas disciplinados suelen también ser estudiantes disciplinados. Siempre tenemos excepciones y siempre tenemos cada semestre problemas de avance académico, que esa es otra complicación que se nos llega a presentar. Pero por lo regular, cuando tenemos deportistas disciplinados, podemos encontrar un equilibrio adecuado en estas personas y en estos estudiantes. Mm, y principalmente cuando estos líderes dejan el equipo, suelen dejar un vacío, se siente tanto de forma institucional como emocional dentro del grupo. Estos líderes son aquellos que también permean la identidad de la universidad, que permean la identidad del equipo, la que llevan los que llevan los valores hacia el día a día y el convivir diario del grupo. Entonces, cuando se pierde este grupo de personas, también se pierde en cierta medida esa esencia, esos usos y costumbres dentro de un equipo. Al final del día, el entrenador y la institución marcan las pautas de formas de comportamiento y tradiciones que se tienen dentro de un equipo, pero
al perderse a ese grupo de personas, se pierden también esas dinámicas. Y constantemente tenemos que estar formando nuevos líderes para que sigan permeando las conductas, los comportamientos, las tradiciones que nosotros, los valores que nosotros esperamos dentro de nuestro equipo. Para ir acercándonos hacia el final, en estas etapas de recambio generacional, eh, suele suceder que tenemos salidas de los referentes por los egresos que les comenté hace un momento. Puede ser por temas de edad, puede ser por temas de estudios, de situaciones personales, etcétera. También puede existir un reacomodo del grupo. Me ha tocado también que suceda que por alguna razón a lo largo de la carrera universitaria de los líderes, algún semestre, por ejemplo, los que estudian medicina, llega un momento en el que a partir del cuarto año les toca entrar a su internado. Y aquellos, si normalmente de por sí era difícil sostener la carrera y el deporte, los primeros 3 años mayormente asistían a entrenar y podían hacer lo posible y lo necesario por sostenerse dentro de la escuela. Pero para su cuarto año que les toca ir a internado, pues muchas veces les toca hacer guardias y muchas veces les toca estar en el hospital todo el día. Y eso hace que no puedan ir a entrenar y eso hace que tengan menor convivencia y participación dentro del grupo. Entonces, eso indirectamente va a afectar muchísimo la dinámica. Habrá quienes, me ha tocado también conocer deportistas que estudian, que entrenan y por las tardes, noches van a trabajar o realizan o van de becarios o hacen su servicio social. Y entonces también afecta la dinámica del grupo. Y si eran líderes o si eran capitanes dentro del grupo, pues eso va a afectar sus responsabilidades y puede ser que afecte también si van a seguir siendo líderes o capitanes dentro del grupo o les toca adoptar un rol de menor responsabilidad. Mm, Otras cosas, otras situaciones que suceden es que la adaptación de novatos cuando se integran al modelo de juego y la dinámica de grupo, pues lleva un cierto tiempo. Y para que aprendan el sistema táctico, para que aprendan los movimientos, los pases, las ejecuciones o las jugadas que tienen que hacer, pues va a llevar una cierta cantidad de tiempo. Y que al final del día, cuando se consolida el grupo, entonces ya podemos decir que estamos hablando de un grupo maduro, de que tiene una madurez colectiva, que cada uno de los miembros tiene perfectamente definido y tiene perfectamente claro cuáles son los roles los eh, y las responsabilidades o características que tiene cada uno de ellos. Y por último, para ir cercanos hacia el final, para ir cerrando el día de hoy, tenemos algunas estrategias que pueden ser de utilidad para los entrenadores y para las personas que se dedican a esto. Principalmente hay que planificar con una visión anual, y no solamente por semestre, es decir, no planificar solamente para el semestre de agosto o diciembre con un grupo o un equipo, porque en enero a mayo vamos a tener otro proceso de competencia y ahí vamos a necesitar de nuevo a otros jugadores o participantes. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, estar en equipos en donde dicen, tenemos dos torneos, un torneo universitario y tenemos otro torneo donde permiten a, sí a universitarios, pero más edad o a jugadores que tengan menos materias o con un menor avance o algo por el estilo. Y entonces se puede incorporar a jugadores que no pueden participar en un torneo, pero sí pueden participar en el otro. O por ejemplo, hay torneos que tienen un límite de edad de a lo mejor 23 años y otro que tiene de límite de edad de 25 años. Entonces, hay una base del equipo que tiene menos de 23, pero hay otros jugadores que tienen menos de 25 que no pueden participar en los dos torneos, pero sí pueden participar en uno. Entonces, ahí es responsabilidad y rol del entrenador definir cuál es la prioridad que va a tener. Porque si deja fuera a aquellos jugadores más jóvenes por darle prioridad a los más grandes, eventualmente, cuando a los jugadores jóvenes les toque tener mayor participación y mayor responsabilidad, van a tener menos experiencia por el simple hecho de haber tenido menos participación a lo largo del semestre o a lo largo del año. Entonces, planificar con una visión anual te permite entender que
Si voy a ocupar a ciertos jugadores todo el año, pues también darle participación aún, aunque tenga otros jugadores más veteranos o de más experiencia o de más edad, por querer ganarle tiempo hacia los que son más jóvenes. Es importante también invertir en el proceso de inducción integrador de jugadores nuevos. ¿A qué nos referimos con esto? Al proceso de captación y de maduración de los grupos deportivos. Como en la universidad, dependemos mucho de que aquellos deportistas entren a la universidad para poderla representar. Una ventaja específicamente en la UNAM que tenemos es que en la media superior la mayoría de estudiantes, bueno, todos los estudiantes tienen el derecho a tener su pase directo, su pase reglamentado a la universidad, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Eh, en la mayoría de los casos, si el deportista logra tener un buen proceso académico en la media superior, entonces, si se logra educar y tener un buen proceso como de base en la media superior y tenemos una generación que lleva jugando juntos 3 años juntos de la misma edad y que han conseguido buenos resultados deportivos, podemos lograr que para cuando lleguen a su primer año de universidad, aunque el cambio es fuerte y el cambio es importante, ya tendrán un cierto entendimiento de haber jugado juntos dentro dentro de ese contexto y sirve para acelerar ciertos procesos de maduración. Mm, También es importante establecer rituales o espacios de tradición que fortalezcan el sentido del equipo, principalmente en la UNAM, que se pueda permear la identidad universitaria y el sentido de pertenencia con, con la universidad y con los valores que se tienen. Esta parte de planificar también es importante entender que muchas veces no solamente va a ser la planificación anual, sino que vamos a tener que considerar que los equipos van a tener resultados mejores o positivos a lo largo de su tercer año o su cuarto año. Entonces, entendiendo eso, también no desesperarse y no, sin ser pesimistas ni bajar los estándares de rendimiento, sí entender que hay procesos que van a llevar más de solamente un ciclo deportivo para poder conseguir resultados. Y eso le pasa a cualquier universidad, independientemente de si es una universidad pública o si es una universidad privada. Habrán universidades que sean más estables en ese tema, si es que consiguen becas, si es que hacen un mejor sistema de captación de talentos por alguna otra razón, pero independientemente de eso, casi todas las universidades tienen este proceso de madurez dentro de un grupo y dentro de un equipo deportivo. Y por último, establecer ciertos rituales y espacios de tradición que fortalezcan el sentido del equipo, es decir, internamente que se cultive muchísimo el trabajo en equipo, el trabajo diario, el saludar, el respetar, el recoger la basura, el respetar los espacios para cambiarse de ropa. Ese tipo de escenarios del día a día, cuando se permean, se forman parte de la cultura del grupo y de la cultura del equipo y no necesariamente tiene que estarse perdiendo conforme va cambiando la generación o están cambiando los jugadores. Y otra muy importante, que no está aquí anotada, pero que igual está muy bien mencionarla, es darle roles y responsabilidades a todos los jugadores, independientemente de si tienen poco tiempo o mucho tiempo dentro del equipo, para que se empiecen a acostumbrar a tener responsabilidades específicas dentro de los equipos y que en el momento en el que se le acumulen o se le pidan más responsabilidades, no vengan de cero experiencia a después pedirle muchas tareas, sino que al contrario, que sea un proceso gradual y que sea un proceso de crecimiento constante y paulatino, ¿vale? Pues es principalmente las características que quería compartirles el día de hoy con relación a este tema de los recambios generacionales dentro del deporte universitario. Mm, si tienen alguna duda o algún comentario o quieren mandar algún saludo o algo por el estilo, voy a dedicarle unos 2 minutos para revisar los comentarios dentro del Facebook. Y si tienen algo más que agregar, pueden escribirnos al correo de psicología del deporte @deporteunam.mx o al correo personal psicologiaatlética@gmail.com. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención, los saludos, la participación, el estar ahí presente cada viernes con nosotros y cualquier situación que quieran destacar, aquí estaremos para ustedes. Tenemos saludos, tenemos a Miguel Ángel Estrada que está saludando, que está atendiendo al tema.
y la importancia que tiene la vida deportiva académica, que suele ser muy limitada, los líderes designados que pueden ser nombrados, es muy bien, es una muy buena participación. Por ahí tenemos a Néstor Córdoba, que está asistiendo y está revisando el video. Un saludo también a Néstor que nos anda viendo por ahí. Y si no hay ningún otro comentario, ninguna duda o algo por el estilo, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Saludos y hasta luego.